Estamos escuchando La Mosca. ¿Cómo se llama el tema? Muchachos se llama. Mira, qué manera de hacer guita este muchacho, hablando de eso. Bueno, fantástico, ya nos vamos poniendo en clima. Es año mundial, no sé qué va a pasar en este contexto del planeta, pero bueno, ya nos vamos preparando. ¿Qué les pasa cuando vuelven a escuchar este tema? A veces cansa un poco, pero a veces como que me trae reminiscencias de una alegría infinita. También, a mí me pone buen humor, ¿qué les voy a decir? Yeye Estrano en la musicalización y en la puesta en el aire, Zipi González en la coordinación general, Mica López Alonso y Gustavo Kogan en la producción, Mariano Gentil en los controles de YouTube, Cande Cancina y Lauta Ricardo en las redes, Gigi y Ludmi en la edición y en la coordinación general de Red 107.3, Luis Panda Pandini. A ustedes, amigos, amigas, gracias por el aguante de siempre, gracias por estar ahí. Quédense, que se viene ahora mucha información, muchas verdades que tenemos para desplegar aquí en la mesa. Hoy viene también Franco Misraji, así que vamos a tener algunas cuestiones de último momento que tienen que ver con, causas judiciales que se van meneando de un lugar a otro. Así que muchísimo material para compartir con ustedes hasta las 12 del mediodía en Re 107.3. Hacemos este programa que se llama Pórtate Bien. Re 107.3. Re para vos. Hoy martes en Coto, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 20% de descuento con Modo, acumulable con todos los productos, pagando con QR desde la app de tu banco. Coto. Tope de reintegro 25.000 pesos por banco por mes, mínimo de compra 60.000 pesos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Con Telecentro, activás todo el entretenimiento. Disfrutar de televisión y deportes en vivo. Todas las apps de series y películas y juegos. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV, más internet de 1000 megas simétricos. Todo por 24.999 pesos finales por mes. Llama al 6380-0000 o entra en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta condiciones en telecentro.com.ar/términos. Re 107.3. Re FM. Re para vos. Portate bien. Portate bien. Bien, 10 de la mañana, 35 minutos, 22 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar a recorrer un poco el panorama de noticias de estas últimas horas, de todavía los coletazos que dejó la apertura de las sesiones ordinarias de Milei, ¿no? Porque vamos a analizar el discurso, eso ya bastante dicho y remanido está todo, pero sí dejó en exposición a cielo abierto una interna tremenda que está viendo, no porque no lo sepamos, pero cada vez se profundiza más, evidentemente, oficialista, que, bueno, no solamente tiene que ver con el lado Carina, Milei, Menem por un lado y los caputitos en todo caso por el otro, también está la interna con Villarroel, que quedó muy expuesta, ¿no? Este domingo ahí en el Congreso. Hubo un nuevo pico de tensión después de esta situación, porque recuerdan ustedes, nosotros lo contamos acá y también fue, digamos, un momento del discurso que se viralizó bastante porque el presidente aludió a sectores propios que soñaban con el sillón de Rivadavia e hizo un gesto incluso con la cabeza, porque él la tenía a Villarroel atrás, que, dicho sea de paso, durante toda la transmisión la mostraban solamente el torso, o sea, le cortaban la cabeza, digamos, una cuestión súper deliberada en cuanto a el tratamiento de la transmisión, y justo en ese momento el plano se amplió y estaba ella ya, digamos, con cabeza incluida. Y en ese momento que Milei dice eso, hace el gesto como la que te jedi, ¿viste? Como el que hace, estoy hablando de vos por si faltaba algo. Porque él es como bastante infantil en ese sentido, claro, y tiene que explicar o los chistes o los gestos, los tiene que explicar. Entonces, bueno, pasó eso. Fue un ataque directo, claramente, a la vicepresidenta. Bueno, la disputa empezó a escalar, y cada vez más, en redes sociales, y sobre todo cuando ayer, y ahora lo vamos a escuchar, invitado al programa de Johnny Viale,
el ahora diputado Luis Petri la acusó directamente a Villarroel de ser funcional a la oposición y de apostar al fracaso del gobierno. Porque ha estado fuera de lugar 2 años, que esté fuera de lugar en la sesión, digo, ¿Cómo? no, que no me sorprende. No, te escuché. Digo, no me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante 2 años. Y por eso... ¿Por qué fuera de lugar durante 2 años? Bueno, porque sí, porque cuando vos te ofreces a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofreces a la oposición para hacer una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos? No entiendo lo que estás diciendo. Bueno, cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Hacía alusión a Villarroel? Y si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y para debatir leyes que lo hieren al gobierno, pero profundamente hieren al programa económico y lastiman a los argentinos. ¿En qué te transformas? Pero pará, vos decís que Villarroel quería quedarse... Pero Villarroel fue funcional, pero por supuesto Villarroel fue funcional a la oposición. Bueno, me imagino que lo debe haber pensado. ¿Ser presidenta? Claro. Bueno, sí, lugar a dudas. En el medio de... Pero sí, lugar a dudas lo debe haber pensado. Es por lo menos muy fuerte lo que está diciendo, pero no actuó como lo demanda la Constitución apoyando al presidente. Estás diciendo que es golpista Villarroel. Yo creo que apostó al fracaso de este gobierno, no tengo dudas. Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como una alternativa. Y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico. Coincido con Johnny Viale. Es durísimo, es fuertísimo lo que acaba de decir, ¿no? Un tipo que hasta hace 2 minutos era ministro de Defensa, sí, ¿no? Ahora tiene un cargo, digamos, de diputado. Es diputado, pero digo, un tipo que tiene una posición muy importante, digamos, dentro de la estructura de La Libertad Avanza. A mí no deja de sorprenderme, cierro los ojos y escucho a un mendocino radical hablando de una vicepresidencia traidora y pienso en otra persona. No, muchachos, claro, ¿no? Mendocino, radical, mi voto es no positivo. Exacto. Bueno, digo, ¿qué tal? Si esto le parece una traición... Sí, ¿no? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue aquello? De todas formas, vamos a ver ahora una seguidilla de respuestas, que por supuesto, porque si hay algo que la caracteriza a Villarroel, no es quedarse callada, no, evidentemente. Casi que desde el minuto 1 ella, digamos, expuso cuál era su posición abierta y evidentemente eso le generó algunos conflictos, pero bueno, porque ella también, vamos a decir todo, ¿no? Acá, digamos, no es que estamos de un lado o del otro, digamos, no hay buenos en esta, no, claro, sí. No hay buenos en esta película, pero de todas formas ella llega a esa posición y a ese lugar también un poco jugando su propio juego, valga la redundancia, e incluso creo que fue en la primera elección que ganan ya, digamos, para presidente, digamos, como fórmula, hubo un acto en donde empezaron a aparecer, ¿te acordás? Las banderas. Sí, los de ella. De ella. Sí, sí. Banderas de ella. Y ya, evidentemente, a todos los de La Libertad Avanza, o por lo menos al círculo más íntimo de La Libertad Avanza, le empezaba a hacer un poco de ruido. A partir de ahí ya la tuvieron bastante alejada y después cuando ella empezó a hacer algunas declaraciones ya bastante contundentes, bueno, se generó esta interna esta grieta entre Milei y Villarroel que no se cerró nunca y que ahora se profundiza cada vez más. Fíjense lo que contesta Villarroel a propósito de este video. Vamos a ver lo que decía en este primer tuit. Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y que hizo su funcionario mendocino. Iosfa es la obra social de los militares. Uh-huh. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Termina con esta frase fantástica: sigo atentamente la causa judicial, dice Villarroel. Impresionante. Vamos a ver otro tuit que pone ella. Dice, este es fantástico, chicos, picante, se puso picante. A Petri lo conozco por sus cosplays
y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas. Y hay un tercer tuit que nos gustaría repasar acá, porque esto viene en un hilo de mucha gente que le va comentando y le va diciendo y que la banca, porque por supuesto también tiene su público, tiene sus seguidores. Y Villarroel pone en este último tuit que separamos para compartir con ustedes: más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el presidente, pero entiendo que Menem, tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo ceremonial y chupamedismo, no haya podido tolerar estar al lado mío, porque estaba bastante alejado, sí. ¿vieron, no? Que estaba como prácticamente en otra punta de la mesa. O sea que no solamente la emprendió contra Luis Petri por lo que acabamos de escuchar, sino que también en la volteada ahí puso blanco sobre negro qué es lo que le pareció ese gesto que acabamos de relatar nosotros acerca de aquellas personas que les gustaba el sillón de Rivadavia, a las que hizo alusión Milei, y el cabezazo señalándola de alguna manera con ese gesto a Villarroel. Bueno, también pone el foco en el propio Javier Milei. Lo que podríamos decir, está todo absolutamente podrido ahí. Vamos a ver cómo avanza el tema. Recordamos que el año que viene va a haber elecciones. Así es. Existe, por supuesto, el rumor de que ella misma quiere escindirse de este espacio y formar el propio y tal vez hacer una incursión o una primera incursión en una candidatura presidencial. Por otro lado, también lo tenemos en la aparición a Mauricio Macri, nuevamente con una idea de, porque ahora dentro de poco va a haber un congreso del PRO, una reunión general en donde aparentemente, por lo que circula, es que van a tomar la decisión de ir a las próximas elecciones, a todas las elecciones que haya, provinciales, etcétera, y nacionales, con candidatos propios, o sea, no se fusionarían con la Libertad Avanza. Hay que decir que tampoco queda mucho del PRO, la verdad no queda mucho. Entiendo que es una estrategia defensiva para mantener la marca. Es una estrategia defensiva. Ahora, planteemos ese escenario. Villarroel como candidata por su propio espacio, aunque sea pequeño. Mauricio Macri con el PRO, no creo que él mismo lo sea, porque, bueno, pero ponele que sea él, no importa. El PRO con su propio candidato para las próximas presidenciales. Bueno, acá se abre un escenario de atomización de los votantes, o sea, de quienes votan habitualmente la derecha, en este caso ultraderecha, y eso puede ser bastante dañino para la Libertad Avanza. Sí, ¿no? aquí yo planteo al menos un signo de pregunta, falta un montón, una vida para todo esto, ¿no? Pero digo, ¿en qué medida efectivamente hay un camino a la ruptura y no es más una forma de negociar? Una herramienta de negociación. Exacto, mostrándome, che, ojo porque te presento candidatos acá, te bajo una cantidad de votitos, te complico la elección y de alguna manera es la forma de negociar un acuerdo más amplio. No lo veo, o sea, sí lo veo en esa a Macri lo veo, no a ella. Por eso, Villarroel a Macri lo veo porque entiendo que se quieren quedar sí o sí con la ciudad de Buenos Aires, que la Libertad Avanza amenaza permanentemente con arrebatársela y también con la figura preponderante de Patricia Bullrich siendo candidata a jefa de gobierno porteño por la Libertad Avanza, por lo que es factible pensar que esa herramienta de negociación que tiene Macri en su mano va a ser justamente para quedarse con la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo de Villarroel, no la veo. No la veo en esa misma postura. Bueno, veremos. Falta mucho. Es una historia que está en desarrollo y que promete tener muchísimos más capítulos. Hablando de capítulos, vamos a ver qué es lo que sucedió también en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, hubo apertura de sesiones ordinarias en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires también, y ahí estuvo el gobernador Axel Kicillof, que presentó ayer un diagnóstico diametralmente opuesto, por supuesto, al de Milei. Nadie esperaba otra cosa. Ahí en la legislatura bonaerense, bajo la premisa de que el dato mata el relato, Kicillof expuso cifras críticas, por ejemplo, el cierre de 21.938 empresas en todo el país, unas 30 por día, y la pérdida de casi 300.000 puestos de trabajo registrados desde el inicio de la gestión libertaria.
El panorama es alarmante. Se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños. Desde que asumió Milei, escuchen, cerraron cerca de 30 empresas por día. En toda la Argentina ya son 21.938, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia. Entre otros, se sufrieron suspensiones y cierres en Whirlpool de electrodomésticos, en Cerámicas Ilva y Cerro Negro, en pesca como Ostramar, en alimenticias como Molinos, Georgalos, Tía Maruca y Nestlé, en neumáticos, Fate, con lo que conocemos, pero también Pirelli, en automotores, Toyota y Volkswagen, en calzado y textiles, DAS, Bicontinental y Alpargatas, en laboratorios, Bagó, papeleras como Kimberly Clark, Termos Lumilagro, lácteas como Verónica y la Suipachense. Es un tendal. Otras empresas no cerraron, pero lo cierto es que tienen la mitad de las máquinas paradas, literalmente. Bueno, ahí parte del discurso de la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Vamos a escuchar una segunda parte donde Axel también denuncia una deuda enorme que tiene Nación con la provincia de 15 billones de pesos y la calificó, o en realidad calificando el gobierno central como un estado desertor. Antes de repasar lo que hicimos y lo que vamos a hacer, tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa, la asfixia financiera a la que nos somete el gobierno nacional. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley. Nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, a seguridad, al incentivo docente, a obras públicas. Son hasta hoy 15 millones de pesos, lo que es equivalente a 1/3 de todo el presupuesto provincial que se aprobó en esta legislatura. Solo ese recorte representa además, una porción enorme de lo que el gobierno nacional exhibe como su falso superávit. El 40% del superávit presunto acumulado por el gobierno nacional, el 40% equivale solo lo que le debe a la provincia de Buenos Aires. En otras palabras, es un gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Bien, parte entonces de la apertura de las sesiones ordinarias ayer en provincia de Buenos Aires. Decíamos que hubo también aperturas en todas las legislaturas de las diferentes provincias. Una de las llamativas fue la de Salta, ¿no? Sí, Sanz, clarísimo. lo vieron, ¿no? Estaba para burrada también Sanz diciendo que él también, que es un poco egoísta. El resumen es este, que Milei es un egoísta, que él también quiere ir a cantar al Movistar. Que quiere cantar con Milei en el Movistar. Pero aparte es increíble porque en el arranque parece que está cuestionando la cosa frívola de Milei de ir a cantar mientras él estaba yendo a hacer un reclamo y dice, invítame a cantemos juntos. Haciendo un reclamo de federalismo. Digamos, básicamente era eso, claro. ¿No? Digamos, me costó mucho entender si era inteligencia artificial o no, en serio. Sí, era difícil de entender. Muchísimo me costó, hasta que vi que muchos medios grandes empezaron a levantarlo y dije, no, esto es cierto. Porque además tenía una postura rarísima, estaba como sin cuello, está como rarísimo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquitito sobre el tema reforma laboral, porque justamente en el plano institucional la CGT trasladó el conflicto de la reforma a los tribunales. Esto finalmente sucedió ayer, estaba previsto, sabíamos que no convocaba a marchar el viernes cuando fue la sesión por la reforma laboral, pero sí convocaba a marchar este lunes, que es cuando iban a hacer la presentación judicial. Finalmente hubo una marcha ahí al Palacio de Tribunales, hubo mucha gente, claramente. Presentaron la Central Obrera un recurso para declarar la inconstitucionalidad de esta reforma laboral, que argumentan que vulnera el principio de progresividad de los derechos.
derechos. Los puntos más cuestionados incluyen la restricción del derecho a huelga mediante la ampliación de servicios esenciales y trascendentales y la limitación de asambleas en los lugares de trabajo. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de una movilización que tuvo su concurrencia, su vasta concurrencia, para, bueno, llevar esta presentación judicial, que veremos cuál es el camino que sigue. Nosotros hablábamos con un abogado laboralista la semana pasada, le preguntábamos acerca de los puntos sobre la reforma laboral que, digamos, pueden avanzar hacia esa inconstitucionalidad o supuesta inconstitucionalidad, y lo que nos decía era que es bastante complejo porque, bueno, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la ley bases. No solamente la ley base, sino el decreto 70-2023, que se suspendió ahí muy rápidamente el capítulo de trabajo, justamente la idea de que sea un decreto inconsulto, que no haya pasado por el Congreso, tuvo un peso importante, y ahora, bueno, no va a ser tan fácil, así que, y creo que tampoco va a ser tan rápido, evidentemente, ¿no? Va a llevar todo su tiempo. Ya está, chicos, se votó. Va a estar difícil. Había que hacerlo un poquitito antes, muchachinos. Nada, es una opinión personal esto, por mi cuenta. Que me lo carguen a la cuenta esto. Bueno, vamos a ver qué dijo Patricia Bullrich. Primero, punto número 1, por supuesto, está haciendo la recorrida para defender la reforma laboral en todos lados, pero en Rosario estuvo. Escuchen esto, escenario, imagínense, Rosario, ya todos más o menos sabemos cómo es la historia y cómo fue el derrotero por el tema de inseguridad y narcotráfico en Rosario, ¿correcto? Bueno, en ese contexto va a Rosario y le habla a los empresarios diciendo que ahora con la reforma laboral pueden utilizar esa reforma laboral para terminar con el poder sindical, pero hay otra parte que es la que nosotros vamos a poner al aire ahora, es que les pide que saquen los dólares. Vamos, como si fuese una vendedora de feria, sí, diciendo que ahora hay inocencia fiscal, que nadie les va a preguntar nada y que tienen el RIGI, el RIMI, tienen de todo, así que saquen los dólares del colchón. Hicimos reformas muy importantes. Saquen los dólares del colchón, que hay inocencia fiscal. Son todos inocentes. Son todos inocentes, dice. Como ven, no rinde mucho más. Los argentinos estamos acostumbrados que el dólar siempre rinde, pero ahora poder poner en construcción en una ciudad como esta, poder abrir negocios, poder mejorar. Después tenemos un montón de mecanismos. Los que tienen mucha plata tienen el RIGI. Los que tienen mucha plata tienen el RIGI. Los que tienen plata ahora tienen el RIMI, que es lo mismo. Los que no tienen tanta plata, el RIMI. De inversión, aceleración del IVA. Todo. La posibilidad de, digamos, aceleración de ganancias, amortización del IVA, amortización de ganancias. 3 veces dijo amortización de ganancias. E IVA. Baja, sí. Es decir, sí, es un montón. Parecen muchas medidas, pero no son tantas. No, fantástico. ¿No te parece surrealista que en el contexto de, o sea, nada, todos sabemos, en Rosario estoy diciendo eso, son todos inocentes? Sí. Esa fue la frase que más me hizo ruido y me prende todas las alarmas. Hay para mí un montón de cosas. Una, los empresarios que no invierten, no es que no invierten porque tienen los dólares en el colchón y entonces plata que no entra. No invierten porque no tiene sentido invertir en un país que no está reactivando la actividad económica. Esa es la primera cuestión. Vos podés darle un montón de beneficios. Nadie va a poner plata en una economía que no crece. La segunda, tienen mucha historia encima y lo conocen a Caputo y saben que poner los dólares, aun si no te cobran por blanquearlos, tiene un riesgo alto, que es que Caputo ya te dejó pedaleando en el aire en el gobierno de Macri, y mucha gente que entró en dólares no pudo salir en dólares a tiempo, con lo cual ahí hay otra cuestión. Tercero, estás en Rosario, una ciudad caracterizada por delitos narcos que claramente utilizan mecanismos no legales, no blanqueados, para
para conseguir riqueza, ganancias, con lo cual les estás diciendo medio por un tiro por elevación a los narcos, aprovechen la oportunidad y blanqueen sus dólares del narco. Es muy llamativo. Después lo otro es que claramente Bullrich no es una experta en economía, con lo cual agarras casi como sobrecito de azúcar y repite tres líneas: ganancias, IVA y inocencia fiscal. Es todo lo que sabe decir y bueno, pedalea sobre esas tres ideas. Alucinante. Rarísimo, lo que acabamos de escuchar. Algunas noticias que también contamos y tildamos para que no nos queden afuera. El inicio lectivo universitario está paralizado, esto lo venimos contando. Los docentes de la UBA y desde las facultades nacionales han convocado una medida de fuerza ante el desfasaje salarial. Hoy un ayudante de primera percibe apenas 5.331 pesos la hora. Así es. Increíble. Sí, y con salarios congelados desde hace 3 meses porque como el gobierno decidió no abrir ninguna paritaria, hasta ahora lo que venía pasando hasta diciembre era que nos imponían, al menos a los docentes universitarios, que es lo que conozco un poco más, aumentos a dedo. ¿Sí? Este mes me pinta que te voy a aumentar 1%, con inflación del 2,5%. Este mes te aumento 0,5% porque me pintó. Bueno, hace 2 meses que decidieron que no hay ningún aumento. De enero para acá no hay aumento, con lo cual mes que pasa con inflación y sin aumento es mes en el cual se te licúa el salario. Pasa lo mismo en la docencia en nivel medio y nivel inicial, pero digo, en la universitaria en principio pasa eso. 2 cosas para decir en relación a eso. Una, que hay que seguir de cerca porque ya lo contamos, ingresó en extraordinarias pero no hubo tiempo, seguramente ahora en ordinarias se va a tratar un proyecto de ley de financiamiento universitario que mata el que ya fue votado 5 veces y que no se aplicó. Y que no se aplicó nunca, que es es una locura institucionalmente y judicialmente, es una locura la que estamos viviendo. Una ley aprobada, recontraprobada, se tuvieron que insistida porque le voltearon el veto, todo, y sin embargo no se aplicó nunca. Judicializada también claramente y apelada por el gobierno esa judicialización y en relación a los docentes de nivel inicial, primario, secundario, ayer hubo una convocatoria a paritarias porque la sala contencioso, la justicia lo obliga al Estado Nacional a convocar a esa reunión paritaria. Se juntaron. ¿Y qué pasó en esa reunión paritaria? Le dijeron, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, no somos nosotros, no somos nación, son las provincias las que tienen que establecer cuál es el rango salarial para este año que comienza, así que nada. La oferta es 0. 0. No hubo oferta de salarial en las paritarias docentes. Eso en ese ámbito. Quiero una liñita decir del conflicto en la planta FATE, donde el SUTNA, el sindicato, está exigiendo la intervención estatal ante el cierre de la patronal. Están denunciando el incumplimiento de acuerdos que otorgaban beneficios fiscales a cambio de la estabilidad laboral. 3 cositas más que quiero mencionar. Hoy empieza el juicio oral a los integrantes de la Armada por el hundimiento del Ara San Juan, recordamos, donde murieron 44 personas en 2017. Esto se va a realizar en un tribunal de Santa Cruz y por supuesto son los integrantes de la Armada, porque la pata política, que vendría a ser Mauricio Macri, ya quedó exonerado del asunto. Bueno, simplemente para mencionar. También en relación al paro del fútbol, hay que decir que el Comité Ejecutivo de la AFA se reúne este mediodía, así que atentis al mediodía, a los que les gusta el fútbol y todo esto, para ver si van a jugar o no. Igual, de todas formas, ya se ha transformado prácticamente en una cuestión política esto. Van a analizar si se levanta o no el paro de la 9ª fecha del torneo Apertura, pensando en el repudio a la citación indagatoria que le hicieron al Chiquitapia en esta causa que va avanzando. Ayer se sumó, después de la liberación de Nahuel Gallo, el gobierno está analizando pedirle a la AFA explicaciones de su vínculo con las autoridades venezolanas y el abogado argentino Germán Giuliani sigue detenido en Venezuela. Esto hay que recordarlo. También hubo algunas cuestiones ahí dando vueltas acerca de los familiares de Giuliani que, están realmente muy angustiados porque pensaron que esa podía haber sido una buena oportunidad, el avión que puso la AFA, ¿no? Para traerlo a él también. Y finalmente, denuncias de
organismos de derechos humanos van a estar haciendo hoy, atención con esto, una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para denunciar restricciones en la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Lo que dicen ellos, para Cristina todas, para los genocidas y torturadores ninguna, así se titula la convocatoria, en la que van a estar Estela de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros referentes de organismos de derechos humanos. Se refieren claramente a las restricciones a las que está sometida la expresidenta, tobillera electrónica, la necesidad de pedir autorización para recibir visitas, la frecuencia, la duración de esas visitas y la cantidad de personas que pueden verla, y las limitaciones para salir al balcón y a la terraza. Todo esto que estamos mencionando no lo tiene ni un solo represor que está en prisión domiciliario, pero ni uno. Y por eso se va a dar esta conferencia de prensa hoy entonces en la Cámara de Diputados de parte de los organismos de derechos humanos. 11 de la mañana, 3 minutos, estamos ya comenzando la segunda y última hora de este programa que se llama Portate Bien. Ya lo veo entrar a Franco Misragi, así que en un ratito también judiciales, y por supuesto vamos a tener una mirada económica de parte del profe Martín Epstein.